la clase de hoy vamos a ver el contenido de la unidad número 2, la realidad y el lenguaje relativo a los conectores, que ustedes lo pueden apreciar en la página 19 del texto número 2. Dice, tenemos acá una tabla que nos dice el tipo de conectores, qué conectores pertenecen a cada tipo y los ejemplos. ¿Qué son los conectores? Son las palabras o nexos que solemos utilizar para que el lenguaje, ya sea hablado o escrito, sea más coherente y quede mejor cohesionado. Tenemos primero acá los conectores adversativos que indican una restricción. ¿Qué conectores son estos o qué palabras son estos? Pero, sin embargo, más sin tilde que reemplaza el pero, el sino o el sino que, por el contrario. Y acá tenemos ejemplos que nos indican en qué situaciones se deben ocupar tales palabras. El más común es el pero. Estamos en invierno, pero todavía hace calor. Es difícil, mas no imposible. Tenemos acá este más, ¿cierto? Que es sin tilde porque es adversativo y no indica cantidad. Era muy bella, sin embargo, su mirada era fría como la nieve. Mañana no comeremos carne, sino verduras. Juan es muy rápido, por el contrario, Andrés es muy lento, ¿cierto? Indica primero la oración una cosa y después del conector adversativo se declara lo contrario. Tenemos también los conectores causales que explican o señalan el origen de algo. ¿Qué palabras son estas? Por eso, porque, ya que, debido a, puesto que, dado que, pues, con motivo de, a causa de que, o de, considerando que. Y acá tenemos algunos ejemplos. Me costó muy barato porque estaba rebajado. Entonces el conector causal nos indica, ¿cierto? Nos da la explicación de la frase anterior, la causa. Tenemos también los conectores concesivos que implican un impedimento, pero no necesariamente un obstáculo. Dice, aun cuando, no obstante, pese a que, a pesar de, aún así, aunque, si bien. Y tenemos acá el ejemplo. Pese a la lluvia, las clases se realizaron con normalidad. Entonces tenemos acá algo, ¿cierto? Que tal vez nos pudiera impedir hacer la clase, pero que en el fondo no lo hace, sino es como un pequeño obstáculo, ¿sí? Esos son los conectores concesivos. Y tenemos los conectores consecutivos que señalan un efecto derivado, la consecuencia de algo. ¿Cuáles son estas palabras conectores o nexos? Así que, de modo que, de manera que, por lo que, de ahí que, en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto o por tanto, por ende. Ejemplo, tenemos acá al costadito. Mucho se ha hablado de las predicciones mayas, de ahí que la gente se asuste tanto con los temblores, ¿cierto? Entonces tenemos acá la consecuencia de un hecho, ¿cierto? Y eso nos indica el conector. Vamos a pasar a otro contenido que está pendiente de la unidad 2 o texto 2, que es el debate. Lo encontramos en la página 28 hacia adelante. ¿Qué nos dice el texto sobre el debate? Dice que en el debate se confrontan oralmente posturas opuestas frente a un tema polémico. ¿Ya? Que sea un tema polémico implica que hay personas que tienen una postura y otras personas que tienen la postura contraria. Dice, se trata de una situación comunicativa de carácter formal, no es una discusión cualquiera, donde lo significativo son los argumentos y contraargumentos que pueden emitir los equipos. Se organiza con un moderador y panelistas que representan las dos posturas opuestas. La audiencia puede tomar partido por unos u otros, pero siempre en un plano de respeto y tolerancia. El moderador o moderadora deberá dar la palabra, hacer respetar los turnos y tiempos de intervención y hacer luego una síntesis de lo que se expone. Entonces, el debate
es una técnica de discusión formal en la que se hace presente el discurso argumentativo. ¿Por qué? Porque la intención en un debate es convencer o persuadir a los oyentes o al de que cambie su postura o la modifique, ¿cierto? Busca hacer que el otro piense o actúe tal como yo lo hago o como yo quiero que lo hagan los demás. Por lo tanto, el debate, si bien no es un texto escrito, es un discurso oral, tiene que ver y hace uso del discurso argumentativo. Después tenemos textos que lo vamos a ir revisando en la guía de trabajo. Y nos vamos a pasar a la situación de enunciación, que es el último contenido, que también lo tenemos nosotros en nuestra guía de resumen. Y aparece en la página 34 en adelante. ¿Qué es una situación de enunciación? Es un contexto comunicativo. Dice, la argumentación en la comunicación que se produce en una situación determinada se denomina situación de enunciación. Para que esto suceda, deben concurrir diferentes elementos. ¿En qué contextos entonces se da una discusión, una argumentación? Dice, de acuerdo con la teoría de la comunicación, se le denomina situación de enunciación al contexto social, histórico y psicológico en el que se produce un intercambio comunicativo. En el caso de la argumentación, para que esta situación enunciativa se produzca, deben confluir diferentes elementos. Primero, un contexto común que englobe a la situación y a los interlocutores. Para yo poder argumentar, tengo que estar seguro de que mi contrincante, de que mi interlocutor está en sintonía conmigo y estamos hablando sobre el mismo tema. Después dice, el tema del que se hablará y argumentará debe ser polémico, generar controversia, tener posiciones distintas. Se tratará de temas que tienen más de una posibilidad de ser abordados y que no ofrecen consenso, ¿sí? Porque no podemos discutir un tema sobre el que todos estemos de acuerdo, no tiene sentido. Después dice, tiene además que establecer un diálogo que obligue a los interlocutores a sostener una actitud activa, desarrollando diferentes estrategias argumentativas. Cuando yo voy a discutir, no puede pasar medio minuto y empezar a darme por vencido y decir, ya, ganaste. No, la idea, ¿cierto?, es que uno pueda fundamentar sus argumentos, su postura, de forma tal de convencer o persuadir al otro que es el objetivo. Y para eso necesitamos ser estratégicos al momento de entablar una discusión o de hacer uso del discurso argumentativo. Luego dice, también es preciso utilizar estrategias discursivas y argumentos que demuestren y apoyen los puntos de vista del emisor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer uso de argumentos que sean valederos. No podemos, porque hay distintos tipos de argumentos. Algunos que son más emotivos, como ya lo hemos visto, y algunos que son basados en datos y hechos reales. Nosotros debemos tratar de ser lo más objetivos posibles al momento de entregar argumentos, ¿sí? Tratando de no basarnos tanto en las opiniones, sino en hechos concretos. Finalmente dice que debemos seleccionar argumentos que sean adecuados al receptor o la audiencia. Si yo tengo adelante mío una persona que sabe mucho del tema, entonces debo buscar argumentos bien elaborados. En cambio, si yo tengo al frente mío una persona que no tiene los conocimientos necesarios, entonces no saco nada con hablarle con palabras tan técnicas sobre lo que estamos discutiendo, porque no me va a entender, ¿sí? Entonces debemos adecuarnos siempre a la situación comunicativa. Recuerde, tenemos este cuadradito aquí al lado. La simetría en la comunicación se refiere a que no hay una relación jerárquica entre los interlocutores. Por ejemplo, una conversación entre vecinas. Por el contrario, la asimetría corresponde a la diferencia de jerarquía existente entre emisor y receptor, donde uno tiene autoridad sobre el otro por diferentes motivos, condición social, etaria o por diferencia de roles. Por ejemplo, un jefe con su empleado. Dice después,
para así lograr el propósito que es convencer o persuadir a las personas que no comparten el mismo punto de vista con respecto a un tema. ¿Sí? Para este objetivo debemos tener en cuenta los puntitos que nosotros acabamos de realizar. Finalmente dice, dos instancias en la situación de enunciación argumentativa. Cuando el emisor se ve obligado a desarrollar estrategias de persuasión o convencimiento frente a las cuales el receptor tiene poder de decisión respecto de seguirlas o no, se evidencia una relación simétrica entre los hablantes. Si por el contrario el emisor solo se ciñe a plantear su punto de vista e imponerlo, quedará de manifiesto una situación de relación asimétrica entre emisor y receptor. Entonces, cuando yo estoy en una situación de confianza y estoy entablando una discusión con un amigo, ¿cierto? Yo puedo hacerle caso o no en lo que mi amigo me dice, tengo esa libertad. Pero si yo le voy a discutir algo a mi jefe y lamentablemente mi jefe me dice algo en que yo no estoy de acuerdo, yo no tengo nada más que hacer que cumplir con lo que me pide, ¿cierto? Porque estamos en una situación de asimetría. Entonces, tenemos el contexto que es la situación comunicativa, que es lo que nosotros vemos acá con un color lila, el emisor, que es quien parte esta discusión, el receptor o audiencia, dependiendo si es que son uno o varios los receptores, y para que el texto o discurso argumentativo tome peso, necesitamos discutir o conversar de un tema controversial, polémico, que puede ser enfrentado de diferentes formas. Téngase en claro que una discusión es que uno no tiene la misma postura que el otro y no necesariamente que se tengan que estar gritando ni mucho menos. Y en la página 36 tenemos un cuadro de síntesis, un mapa conceptual de síntesis sobre el texto argumentativo, el cual tiene como propósito convencer o persuadir, es decir, que el emisor tiene la intención de producir un cambio de actitud en el receptor. De ahí su importancia, porque a través de este es posible inducir, modificar, refutar o estabilizar creencias o ideas de los destinatarios, tal como lo vimos en la primera clase. El texto argumentativo tiene carácter dialógico, ya sea está hablado o escrito. La idea es generar una intención, una reacción en el interlocutor y que si estamos hablando, entonces que mi interlocutor me responda y si está oyendo, que se enoje conmigo, que empatice conmigo, lo mismo si el texto está escrito, que me quiera responder de alguna manera. En cuanto a su estructura, de forma externa, tiene introducción, ¿cierto? Que incluye tema y tesis, el desarrollo, donde van los argumentos y contraargumentos, y la conclusión, donde se hace una síntesis de los argumentos entregados, se reafirma la tesis o se realizan sugerencias. Y en cuanto a la estructura interna, recordemos que tenemos la tesis, que equivale, ¿cierto?, al fragmento de la introducción, las bases, que son los argumentos, las garantías, que es el nexo entre el argumento y la tesis, y los respaldos, que son las evidencias que sustentan esos argumentos y obviamente esa tesis.